buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este acto de presentación de este cómic del que ahora vamos a hablar y que supone ir culminando toda la agenda de actividades y de acciones que en su momento diseñamos y, digamos, teníamos en la cabeza desarrollar para conmemorar los 40 años de Parlamento, los 40 años de autogobierno, los 40 años de nuestro primer Estatuto de Autonomía del año 1982 y conmemorar, lo haremos también el 30 de mayo de este año, los 40 años del primer pleno ya celebrado después de las primeras elecciones en las que se eligieron a los primeros hombres y mujeres que representaron a la ciudadanía de Canarias en este Parlamento. Hemos querido aprovechar el aniversario para hacer un repaso de lo que han sido estos 40 años, estas 4 décadas, pero también para dar a conocer de una manera distinta en qué consiste el Parlamento de Canarias, cuál es su actividad, cuál es su importancia, cuál es su papel en nuestra sociedad, básicamente porque tengo la convicción de que hay determinados clichés que desgraciadamente se colgaron en su momento en la fachada del Parlamento de Canarias y que cuesta muchísimo poderlos descolgar y que no tienen nada que ver con la realidad. Se dice que el Parlamento es una institución en la que los diputados y las diputadas no se preocupan por los problemas cotidianos de las personas, que aquí solo se debaten cosas muy sesudas y muy abstractas, no tiene nada que ver con la realidad. Basta con que cualquiera que tenga un mínimo de interés pues vea un orden del día de un pleno o vea el orden del día de una comisión parlamentaria. Por tanto, eso no se ajusta a la realidad. O que esta es una institución alejada de la ciudadanía, que es de difícil acceso, tampoco tiene nada que ver con la realidad. Aquí entran personas todos los días, colectivos. Me atrevo a decir que es mucho más accesible, siendo el Parlamento de Canarias la institución que es, que algunos ayuntamientos a los que cuesta ver a un concejal. No lo digo ninguno en concreto, vamos a decir que no de Canarias, para que nadie se sienta ofendido. Pero esto es una institución muy accesible. Los diputados y las diputadas están permanentemente en contacto con la ciudadanía, los colectivos visitan el Parlamento no solo para verlo, sino para reunirse con los diputados y las diputadas a diario, y lo podemos ver también en cualquier sesión plenaria, como hay muchos colectivos en las tribunas, pues siguiendo la actividad parlamentaria. Así que, bueno, son clichés que permanecen, que se repiten, pero que no forman parte de la realidad. Pero una cosa que sí forma parte de la realidad es que el Parlamento sigue siendo poco conocido. Y eso alimenta precisamente estos clichés. Y por eso la importancia de este cómic. Porque hemos querido, no es la primera vez que el Parlamento hace un cómic, hace ya algunos años, en las primeras legislaturas, los hemos rescatado, por cierto, se hicieron algunas ediciones con el Estatuto de Autonomía, etcétera, pero hacía muchos años que el Parlamento no daba un salto también a esta expresión artística que es el mundo del cómic. Y lo hemos pensado, está pensado, el cómic no tiene edad. Quien diga que el cómic es para la gente más joven se equivoca. A mí me gusta mucho el cómic y ya evidentemente no soy una persona joven, pero evidentemente el cómic hoy además es una expresión cultural y artística intergeneracional y que probablemente ha dado un salto en los últimos años de ser algo, no digo minoritario, pero sí de poco público a ser algo, como dirían mis hijos, mainstream, ¿no? Entonces, bueno, pues es una fórmula de divulgación que hoy pues no solo está pensada para público más joven, pero es verdad que sí que pretendemos acceder a unos ciudadanos y ciudadanas que forman parte de nuestra sociedad, gente de otra generación, que prefieren otros sistemas nuevos de comunicación, que probablemente no leen un periódico, que probablemente no escuchan una radio, que probablemente no ven mucho la televisión, pero que están plenamente informados porque utilizan otros vías y otros mecanismos más al acorde a los tiempos actuales y con los que se sienten más identificados y más cómodos, ¿no? A mí me sorprende cómo mis hijos, por ejemplo, prácticamente
Los medios tradicionales no lo siguen, pero están plenamente informados, informadísimos de la actualidad, pero por otros medios, ¿no? A veces pensamos que las nuevas generaciones, por no leer un periódico tradicional de papel, no están informados y eso es un error absoluto. Soy bastante optimista en esto y creo que estamos ante probablemente la mejor generación que hayamos tenido, la más formada, la más informada, la más comprometida, con mejores valores, y por eso, de eso podemos debatir en otro momento. Pero bueno, este cómic lo que pretende básicamente es ser un instrumento para dar a conocer el Parlamento de una forma divertida, de una forma entretenida, porque la política no tiene por qué ser siempre aburrida o triste o siesa, ¿no? Sino a través de un instrumento divertido, a mí con una estética que a mí me encanta, les daré la palabra a los autores, para precisamente a través de una historia misteriosa, con una trama, pues dar a conocer de una forma, como digo, amena, en qué consiste el Parlamento, y espero que a través de ella, pues muchas personas, muchos ciudadanos que no habitualmente siguen la actividad del Parlamento, pues a través de este cómic pues lo consigamos. A mí me gustaría, ya eso será una siguiente fase, o incluso que sirva de material para que en los colegios y en los institutos y en la enseñanza de nuestros chicos, de nuestras chicas, pues se utilice como un material para actividades que tengan que ver con el conocimiento de sus instituciones, ¿no? Para mí vamos terminando la legislatura, como saben, la legislatura acaba el 4 de abril, se convocarán las elecciones, el 28 de mayo se celebrarán y el 25-26 de junio se constituirá el nuevo Parlamento. Se termina esta 10ª legislatura, la legislatura de los 40 años, la legislatura de tantas cosas que nos han ocurrido, pero la vamos cerrando con algunos broches de oro, a mí especialmente me lo parece, y uno de ellos es este cómic, que me parece, insisto, un legado además que vamos a dejar, porque la historia es atemporal, para muchos años en el Parlamento, y seguro que se va a convertir en un elemento permanente de difusión de la actividad parlamentaria. Yo solo quiero agradecer al equipo, además le he preguntado antes de empezar, somos vecinos de pequeños, nos reencontramos aquí en el Parlamento de Canarias, y nada, felicitarles a los autores, darles las gracias, y yo creo sinceramente que será, como les digo, un instrumento de difusión de la actividad parlamentaria que quedará para mucho tiempo digamos, para que cumpla su función. Muchas gracias. Perdón, y le cedo la palabra al guionista del cómic, a mi amigo Esteban Gómez Ferraz. Buenos días. Antes que nada, agradecer al presidente y a los miembros de su gabinete la paciencia tan grande que han tenido con nosotros al acompañarnos de tantos recorridos por las salas, las dependencias, los almacenes, incluso en el alto de la cubierta, en el tejado, porque todos eran rincones que queríamos explorar para inspirarnos y buscar ideas que alimentasen el guión y también el contenido gráfico. La verdad es que ha sido un trabajo muy intenso que hemos realizado en 5 meses, y para eso hemos formado un equipo de trabajo. Aquí están 2 diseñadores que participaron en el proyecto, que además le han dado el color de una forma muy profesional. El trabajo de Eduardo, que yo considero que tiene un nivel muy, muy interesante. Y digamos que entre los 4 pues hemos cumplido en un plazo de tiempo bastante corto para este tipo de proyectos, con un resultado que yo considero que es bastante bueno. Este es el famoso cuadro Puntia de César Manrique, que es el que le da título al cómic. Es el protagonista de un suceso bastante inquietante, pero que está rodeado de un contenido bastante pedagógico. Es decir, cualquier niño o un adulto que quiera leer el cómic se va a enterar de lo que es el Parlamento, cómo está compuesto, quiénes lo integran, y paralelamente va a conocer todas las dependencias y todas las salas, porque está hecho de una forma como muy amena. Es decir, que lo que tratamos desde un principio es huir de contenidos densos, porque lo que van a hacer es aburrir, y a partir de la segunda página lo que vas a hacer es cerrar el librito y lo dejaría olvidado. El cómic tiene 60 páginas, 256 viñetas y 47 personajes que en mayor o menor medida tienen su protagonismo.
Estos son los 4 más importantes, estos son los que tiran de la trama para todos los demás. De izquierda a derecha serían Marisa, la Ujier, que está justamente, el protagonismo de ella es en la antesala del despacho del presidente. Después está la inspectora Pino de la Policía Canaria, Patricia, la vigilante del turno de noche, y Raico, que es el técnico de mantenimiento más antiguo. Para que Eduardo se pusiera a trabajar, pues lógicamente sí, tiene que aplicar toda su fantasía, pero tiene que partir de un criterio del personaje. Entonces, concretamente, Raico, que nos va a servir de ejemplo, tiene unos rasgos físicos y unos rasgos de personalidad muy concretos. Es decir, tiene más de 60 años, está a punto de jubilarse, tiene un aspecto así bonachón, una complexión fuerte con su barriguita y siempre sale en el cómic con un polo y un pantalón de esos colores. Los colores no son capricho nuestro, los colores forman parte del vestuario de los técnicos de mantenimiento. Y en el aspecto personal, o sea, en cuanto a los rasgos de personalidad, pues es a veces un poco tosco en los diálogos. Eso se nota después en las conversaciones y cómo interactúa con el resto de personajes, pero a su vez también es una persona noblota y puedes contar con ella para lo que necesites, como a lo largo de todas las páginas se irá demostrando. Entonces, Eduardo, partiendo de ese perfil, ya lo que hace es componer un personaje que en base a lo que he dicho, pues bueno, tiene esa imagen. Y luego, apoyándose en las expresiones de la cara y en el lenguaje corporal, pues paralelamente irá demostrando esa tosquedad que es la que le hemos querido infundir al personaje. Aquí pasó algo. ¿Lo puedes abrir desde ahí, Eduardo? Vale. El cómic respira canariedad desde la primera página hasta la última. Eso por todos lados. Hemos incluido muchos canarismos, de forma que lógicamente un canario pues entenderá la mitad de ellos, y si lo lee un peninsular pues no hay ningún problema, porque en la base de la página siempre hay una definición. Y lo más importante de todo es que está todo muy documentado. Es decir, hemos recurrido a publicaciones del Instituto de Estudios Canarios, Diccionario Básico de Canarismo de la Academia Canaria de la Lengua, publicaciones del Centro de la Cultura Popular Canaria, y lo más importante, al menos que yo considero que es bastante importante, es que también hemos consultado el libro de estilo del Gobierno de Canarias y el manual de estilo de Radio Televisión Canaria. ¿Por qué? Porque tiene unas directrices muy importantes de cara al uso de los canarismos con los personajes públicos. Y yo considero que, aparte de que esto es un cómic, pues también es un instrumento institucional del Parlamento. Luego, aunque sean dibujos y salga un presidente hablando, pues hay que cuidar la forma. No, el aparato no funciona, va a tener que seguir, Eduardo. A la flechita de aquí, la otra, la del medio. Espera. A ver, esta de aquí, a ver. Se le llevo dando un rato, pero ¿No? no la no. ¿Y desde el mando? ¿Pasa? No. Se supone que cuando está el círculo rojo está metido, que no pasa. No va. No, esto está yendo hacia adelante, ¿no? Porque Sí, vamos hacia atrás. Bueno, nos hemos documentado absolutamente de todo, pero como no lo podemos poner aquí, porque esto dura unos minutos nada más, pues vamos a centrarnos en lo que nosotros consideramos la más anecdótica de todas. No nos poníamos de acuerdo cómo tenía que ser el sonido de las pardelas, que en un momento determinado tiene un protagonismo en un capítulo.
Y nos poníamos de acuerdo que si tiene que ser una onomatopeya que suene más el inglés, que tiene que ser más canario, que esto es un argumento canario, y bueno, para salir de dudas consultamos con un biólogo que hizo un trabajo de campo excelente con cantos y reclamos de aves canarias. Y tenía una guía sonora, y nos mandó la guía sonora, y el sonido era ese, guaña, guaña, guaña. No lo teníamos claro tampoco. ¿Nos los puedes mandar por escrito? Vale. Entonces, por escrito nos manda los cortejos, cómo llaman los polluelos a los padres, y luego el de alarma que es más en esta línea. Entonces, mira, está clarísimo. Esto suena a coña, suena un poco cómico, pero evidentemente si es guaña, guaña, pues tendrá que salir guaña, guaña. Y ahí se quedó la pardela con ese sonido. Desde la Consejería de Transición Ecológica hay mucha sensibilidad en cuanto a la protección del territorio y el cuidado medioambiental. Es un poco el sentir de los canarios. Parece que eso está ya constatado en estudios que se han hecho. Los hemos incorporado a los argumentos del guión porque juegan un papel bastante importante dentro de la trama. La segunda parte del cómic ya está dividida en dos, en un apéndice y en un glosario. La viñeta de la izquierda, que tiene un numerito, coincide con el dibujo de la sala de cartografía. Cualquiera que lo lea y quiera estar interesado en el funcionamiento de esa sala, pues simplemente tendría que ir al apéndice, buscar ese mismo número que se correspondería con una fotografía de la sala y con una breve descripción. Y te haces una idea clara de esa dependencia. El glosario, hay un montón de palabras que forman parte de la jerga parlamentaria, son, vamos, una gran cantidad condensada en 2 páginas, pero, vamos, quien quiera indagar más y documentarse más, esto está perfectamente bien planteado por un trabajo escolar. Pues bueno, pues a través del código VIDI accedería a la web y ahí tendría todos los contenidos. A partir de aquí ya le cedo la palabra a Eduardo para que entre en la parte más agradable de todo, que es la visual. Hola, buenos días. Bueno, mi labor como dibujante, pues básicamente trata de darle forma al guión de Esteban lo mejor posible. Después de haber sacado como 500 y pico fotos de todas y cada una de las estancias del Parlamento y de los rincones del Parlamento, tocaba pues darle también forma a los personajes, ya que los escenarios del cómic iban a estar ya diseñados, pues lo que teníamos que diseñar pues sería básicamente a los personajes y sus características físicas. Por ejemplo, aquí tenemos a lo que es la protagonista, que es la inspectora Pino, que es la que trata de resolver el misterio de la historia. Y también tenemos a la vigilante, que fue uno de los primeros personajes que diseñamos. La paleta de colores que pueden ver al lado es la guía de colores que utilizaron Iván y JJ para darles color y que no hubiera margen al error durante el proceso del cómic. A ver esto. Vale. Hablando de paleta de colores, pues estos han sido los colores que se han utilizado durante todas las páginas del cómic, siempre manteniendo una gama pues muy parecida a lo que son las estancias del Parlamento y el propio edificio, como pueden ser los colores crema, verdes, rojos y también para darle ambientación a cada una de las escenas según lo requiriera el guión. Bueno, como decía, pues en la inspectora los rasgos físicos fueron importantes también porque debido a su carácter pues rígido, severo, estricto y muy serio, pues sus facciones vienen a ser un poco más angulosas y un poco más cuadradas, lo cual para mí y para nosotros tenía bastante sentido. Y también manteniendo todo lo que son las características del uniforme de la Policía Canaria, algo muy importante a tener en cuenta. Y
Y también pues intentando equilibrar lo que es el aspecto de cómic con lo que es pues la realidad, ¿no? Lo interesante es que la gente cuando vea el cómic pues pueda reconocer fácilmente a la Policía Canaria, lo cual es evidente, pero también cualquier detalle del Parlamento y cualquier detalle de los personajes que los haga fácilmente reconocibles. Las facciones de la vigilante, por lo contrario, en contrapartida con la inspectora, pues las facciones son un poco más redondeadas, dando un aspecto un poco más pues, amigable o afable. En estas viñetas se ve un poco preocupada, pero puedo asegurar que tiene un carácter un poco menos estricto que la inspectora en cualquier caso. También cumple las funciones en cuanto a su indumentaria, muy parecida y fácilmente reconocible al uniforme de un vigilante del Parlamento. Pues como decía antes, también por otro lado, las estancias forman un papel muy importante en cada una de las páginas y en cada una de las escenas. Aquí podemos ver la sala de cartografía, que es tal cual, pero como decía antes, pues sin perder esa apariencia de cómic, intentando un poco equilibrar la balanza entre la realidad y el mundo del cómic. Y bueno, también dimos importancia a todos y cada uno de los detalles. Como decía antes, en el color, pues intentamos mantener siempre pues un equilibrio entre lo que es la ambientación y lo que queremos expresar. Por ejemplo, en esta viñeta, pues es al comienzo del cómic y todavía todo está por descubrir, pero a medida que va avanzando la historia, las escenas, si se vuelven un poco más dramáticas o tensas, también jugamos con esa parte de la ambientación y de la combinación de los colores y de la paleta de colores. Y por último, pues al final lo que toca es pues aplicar efectos de luz, de iluminación y texturas en cualquier caso, siempre y cuando sea necesario, y también pues siempre tener en cuenta que la gente pues pueda reconocer muy bien pues cualquier lugar del Parlamento y todos sus trabajadores. Y por mi parte yo creo que tampoco hay mucho más que decir, excepto solo una cosa para terminar, que creo que es importante. Esta iniciativa me parece pues muy arriesgada por parte del Parlamento y a mí personalmente me complace ver cómo instituciones de este tipo pues le dan trabajo a los creativos y aparte dan visibilidad al mundo del cómic, como usted bien ha dicho, un sector que quizá ha estado un poco en la sombra durante muchos años y si encima este cómic tiene este carácter divulgativo y pretende llegar a los centros de educación, pues si conseguimos con este cómic que las generaciones venideras, no solo cualquier persona, obviamente está destinado a que lo lea cualquier persona de cualquier edad, pero si llega a las nuevas generaciones, yo creo que algo habremos hecho bien con esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo arriesgado era no hacerlo, realmente. Porque evidentemente yo creo que los que estamos en la actividad pública debemos tener la obligación de intentar entender el tiempo en el que nos ha tocado vivir e intentar cambiar también con los tiempos, ¿no? Y ir conectando también con las nuevas generaciones que tienen otros modelos y otras formas de vivir en los tiempos en los que estamos, ni mejores ni peores, distintas, ¿no? Yo creo que mejores, pero bueno, tampoco no me quiero mojar, pero creo que son bastante mejores, pero bueno, como saben, en esto siempre hay opiniones. Yo creo que el cómic
Yo creo que va a ser un éxito, yo creo que lo va a ser. A mí me ha tocado hacer de Pepito Grillo, porque yo me conozco cómo son las cosas y luego la gente se va a ir a buscar al cómic, a identificarse. En fin, que fuera políticamente neutro, que no hubiera, en fin, que ya sabemos cómo luego ocurren las cosas, no hay ninguna buena acción sin su justo castigo. Y por tanto, bueno, a mí me toca un poco hacer de ese ojo crítico de, en fin, de algunas cosas que para quienes no están en el mundo del día a día, pues se les pueden escapar, no les pongan ninguna importancia, pero yo sé que luego en el cómic cuando vaya hoy se reparta, quienes forman parte del Parlamento y todos los, en fin, se van a ir a buscar. Eso ténganlo claro, ¿no? No se van a encontrar porque los personajes son de ficción, pero bueno, yo me conozco a mi gente. Entonces, bueno, digamos que la misión mía fundamental ha sido la que el cómic fuese lo más, digamos, neutro posible, ¿no? Que no hay ninguna interpretación de carácter político, que fuese, en fin, correcto, pues eso siempre es importante, esto es una institución que tiene que estar por encima de esas cuestiones y bueno, yo creo que lo hemos conseguido. A mí me parece además que es un cómic bastante feminista. Hemos querido que los protagonistas fundamentales sean mujeres y por tanto creo que también eso va con los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? La protagonista es una mujer, la presidenta del gobierno es una mujer, prácticamente todos los personajes principales son mujeres y creo que por ese lado también el cómic refleja los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Yo me siento, como digo, muy satisfecho. Si conseguimos con esto que al menos un grupo de niños o niñas, jóvenes o menos jóvenes, quien sea, pues a través del cómic se interese por el Parlamento, por lo que aquí ocurre. No podemos llevar el Parlamento a todos lados, especialmente a islas que no son donde no está, es decir, islas que no es la isla de Tenerife. Si esto en un colegio en Lanzarote o en un instituto de La Gomera, pues sirve para que en ese colegio haya una actividad utilizando el cómic como material didáctico, ameno, divertido, para hacerles llegar el Parlamento, creo que hemos cumplido sobradamente la misión y el objetivo que nos marcamos cuando nos arriesgamos a realizar esta maravilla que para mí es este cómic. Insisto, felicidades a los autores, a mi equipo también, al gabinete, que me ha tenido que aguantar fin, cuando llevan llegando los bocetos y los plazos, que eso siempre es importante, pero bueno, aquí está, ¿no? Así que enhorabuena a todos y muchas gracias.